El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Adora a Dios con tus palabras. Adórale, adórale, adórale. Porque estás en el lugar correcto. El Señor sentado en el trono y nosotros postrados a sus pies. Aleluya. Adora al Señor con tus palabras. Adórale, adórale. Búscalo, búscalo. Dile lo que sale de tu corazón. El Señor está en el trono y nosotros estamos postrados a sus pies. Estamos en su presencia nos transforma. El Señor es fuego abrasador. Aleluya. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu presencia. Aleluya. Bendito eres, Señor. Vaya buscando, hermano, un lugar donde sentarse. Y Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer allí la palabra del Señor. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por estar en tu casa en esta noche. Señor, queremos tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Queremos tener la mente de Cristo. Por eso abrimos nuestra mente en esta noche para que tú nos transformes, Señor. Que tú nos puedas ayudar. Que tú traigas revelación a nuestras vidas, Señor Jesús. Trae revelación para poder adquirir tu mente, Señor. Y te alabamos en esta noche porque tú eres nuestro Rey. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de este tema. Debemos tener el mismo sentir que Cristo, y cuando hablamos del mismo sentir de Cristo, hablamos de la misma actitud, del mismo pensamiento, de la misma intención con la que actuó Cristo. Este es un mensaje acerca de cómo cambiar nuestro modo de pensar. Debemos tener la mente de Cristo, y eso para nosotros no es una opción, porque es absolutamente imposible intentar hacer su obra con nuestra mente. ¿Nunca les ha pasado atravesar circunstancias de gran confusión, no entender por qué en nuestras vidas y en nuestras situaciones las cosas no están funcionando? Llegamos a dudar, incluso hasta a tener miedo. Muchas veces incluso nos sentimos hipócritas, poniendo nuestra mejor cara y salvando las apariencias, cuando por dentro estamos confundidos. Esperamos un milagro que no ocurre y sentimos miedo de que algún día alguien descubra cuál es la verdad. Tenemos temor de nuestro fracaso y de que otros lo vean. Hablamos acerca de la bondad de Dios y de su poder, pero en el fondo estamos confundidos, porque eso mismo no está funcionando en nuestras vidas. Esto no tiene otra salida. Debemos tener la mente de Cristo. Yo necesito ser transformado. Mi mente necesita ser transformada. Pasar de esta mente humana a la mente de Cristo. Necesitamos seguir en ese proceso. Ustedes conocen Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, es decir, no se adopten, no se amolden a la forma de pensar de este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y renovación es un proceso, es una acción constante. Todo el tiempo me estoy renovando para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De todos los fantásticos y maravillosos milagros que Jesús hizo, usted nunca va a ver a Jesús poniendo la mano en un niño y convirtiéndolo en adulto el día siguiente. Hay cosas en la vida que son procesos. Diga conmigo, procesos. Hay cosas que simplemente son procesos y tenemos que estar en el proceso. Y la importancia del proceso en cambiar la mente radica en el hecho de que la mente es el centro de control de todo nuestro ser. Por eso la lucha siempre se da en la mente. Por eso, diga conmigo, necesito la mente de Cristo. Necesito la mente de Cristo, ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cómo es la mente de Cristo? Es una mente de reino. Diga conmigo, necesito la mente de Cristo, que es una mente de reino. Acá Juan el Bautista arranca su ministerio y dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Un capítulo después Jesús arranca su ministerio y dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es un llamado para el arrepentimiento, hermano. El arrepentimiento para que logremos entender y entrar en el reino de Dios. Primero arrepiéntanse
para poder entrar en el reino de Dios. Arrepentimiento, que es la palabra griega metanoia, significa cambiar de mentalidad. Dios quiere cambiar nuestras mentes. Dios quiere cambiar nuestra forma de pensar para poder tener una mente de reino. Pero esto no va a ocurrir si primero no hay arrepentimiento. El arrepentimiento es la voluntad de querer cambiar de mentalidad. Lo que hasta ahora me parecía bien, ahora ya no me parece bien. Estoy arrepentido. Cambio la mentalidad. Nuestra mentalidad recoge la voluntad humana de convertirnos en pequeños soberanos desde que salimos del Edén. Si usted se acuerda, la serpiente tentó a Eva diciéndole, mirá, Dios te mintió, no es cierto eso de que van a morir, vos comé nomás, porque sabe Dios, y por eso te lo está ocultando, que el día que vos comas de ese fruto vas a ser como Dios y vas a saber el bien y el mal. Eva es tentada con la posibilidad del poder de ser como Dios y con la posibilidad de saber ella misma qué es el bien y el mal. ¿Esto qué significa? Que vos vas a poder ser arquitecto de tu propio destino, que vos vas a poder trazar tu propio camino, vos vas a decidir qué está bien y qué está mal. Lo que a vos te parezca bien va a estar bien, lo que a vos te parezca mal va a estar mal, y no lo que te venga a imponer este Señor soberano que dice que hizo todo y que se llama Dios. Algo como a vos te parezca. Vas a tomar tus decisiones, vas a hacer tu camino, porque vas a saber lo que está bien, lo que está mal, y vas a ser como Dios, el poder. Entonces el discurso de la serpiente del Edén ponía al hombre como el centro. Y el hombre se vio tentado por eso y accedió a la posibilidad de ser un pequeño soberano y gobernar su vida independiente de Dios. Y esa es la mentalidad que traemos, digamos, de fábrica. Por eso debemos migrar. Debemos migrar de una mentalidad que pone al hombre en el centro hacia una mentalidad que ponga a Dios en el centro. Para nosotros es todo un desafío adoptar la mentalidad de reino, porque no estamos preparados para mentalidad de reino. Dios tiene un reino, se trata de Dios reinando y por ende Dios es el jefe. Diga conmigo, Dios es el jefe. Una monarquía significa que el rey tiene total control. Y si decimos que Dios es el jefe, asumimos que tiene la razón, aunque no nos suene justo. La noción que nosotros tenemos en nuestra mente acerca de la justicia no es la noción que surge de la palabra de Dios. Para nosotros muchas cosas no son justas en nuestra vida, pero eso no hace que Dios deje de tener razón ni deje de ser el jefe. Lo que a nosotros nos suena justicia no necesariamente es una promesa de Dios. Y eso lo podemos ver muy bien cuando criamos a nuestros hijos. ¿A quién no le pasó que su hijo venga y le diga, papá, eso no es justo? Pero sin embargo vos lo haces igual porque sabés lo que es bueno para él. Entonces nosotros somos así como niños frente a Dios cuando lo reclamamos, Señor, esto no es justo. Pero aunque no sea justo a nuestra forma de ver, el Señor sigue siendo el Rey y sigue estando en control y sigue teniendo la razón. Dios no es nuestro Papá Noel, ni nuestro genio de la lámpara. Muchas veces actuamos con esa mentalidad, creyendo que así funciona Dios, pero eso nunca funciona así, ni va a funcionar así. Y el llamado para nosotros en esta noche es que tengamos la mente de Cristo. Y esa mente es una mente de reino, y para eso tenemos que destronarnos a nosotros para entronarlo a Él. Porque no existe la posibilidad de dos tronos en nuestra vida. Y Dios no es el rey jefe de un montón de subreyes o pequeños soberanos. Más allá de que somos reyes y sacerdotes para Dios, ese es otro tema. Dios no es un Dios rey jefe de un montón de reyesitos. Dios maneja su reino mientras yo manejo el mío, bajo el reinado total. Digamos, no, Dios no es un rey de sus jefes. Ahora, todos tenemos mente de reino. Sí, todos tenemos mente de reino. El problema es mente de reino de quién. Yo tengo mente de reino de mi reino o mente de reino de Dios. El problema es mente de reino de quién. Entonces vamos a repasar esto que leímos al principio, Filipenses 2:5, acerca del sentir que hubo en Cristo. Y dice, haya en vosotros el mismo sentir. En otras palabras le está diciendo, permitan ustedes ese sentir, elíjanlo. Elijan la mente de Cristo, elijan sus patrones de pensamiento por encima de los de ustedes. Solo de esa manera, permitiendo que el sentir de Cristo esté en nuestra mente, el Señor continuará el proceso de renovación de la mente, pero Él no lo va a forzar. Por eso dice, haya en vosotros, para que ustedes lo permitan. Y dice, haya en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, quien siendo igual a Dios, fíjese, Él ya era igual a Dios, y la serpiente tentó al hombre con ser igual a Dios. Pero Jesús, que ya era igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, Jesús era igual a Dios, pero prefirió no ser igual a Dios con tal de obedecer. Totalmente al revés de lo que le pasó al hombre en el Edén, el cual comió la fruta prohibida porque la serpiente le dijo que si comía sería igual a Dios. Y como continúa diciendo,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. En otras palabras, se despojó a sí mismo significa se rebajó voluntariamente. Renunció a sus privilegios de ser igual a Dios. Se quitó ese honor de ser como Dios. Renunció a lo que le era propio. Renunció a su grandeza. O como dice la Biblia en inglés, se hizo a sí mismo sin reputación. Jesucristo tenía una reputación, tenía privilegios, tenía honor, pero se hizo a sí mismo sin reputación, se despojó de sí mismo. Luego le hicieron reputación, algunos decían que era el Mesías, para otro era un lunático. De hecho, Jesucristo no le importaba mucho su reputación. Él andaba diciendo a la gente que no dijera mucho los milagros que hacía. No vino a hacerse famoso. Pero en otras palabras, Jesús nos vino a enseñar el poder del desinterés y de la abnegación. Él se vació a sí mismo. Él no estaba lleno de sí mismo. En otras palabras, Él vino a mostrarnos el poder de la abnegación, del desinterés, que va en dirección totalmente contraria a nuestra forma de pensar. No tenemos una forma de pensar ya adquirida de desinterés o de abnegación. Eso es contrario a nuestra carne, es contrario a nuestro ego. Jesucristo nos mostró cómo evitar la trampa de la reputación. ¿Y cómo lo hizo? Vaciándose a sí mismo. Así que hagamos algunas preguntas. ¿De dónde sacamos ese modelo de reputación? ¿De dónde sacamos eso de buscar reputación, privilegios, esa búsqueda de honor, de grandeza, eso de alcanzar los sueños? ¿De dónde lo sacamos? Yo te quiero decir algo. Una vez que tú decides mantener una reputación, te va a costar mucho sostenerla. Porque no vas a estar sosteniendo algo que Dios te dio, sino algo que tú te pusiste. Y Dios no puede poner sobre nosotros una carga que nosotros no podamos soportar, pero nosotros sí. Pero nosotros sí. Cristo se despojó de sí mismo, se despojó de su reputación y nos enseña que no deberíamos hacer nada por reputación. Debemos cuidar nuestra vida de no llenarnos tantos de nosotros y de nuestros deseos que no podamos vaciarnos para poder llenarnos de Dios. Porque cuando estoy lleno de mí mismo, Dios no puede llenarme. Pero cuando me vacío, Dios pasa a tener un vaso útil. Amén. Así que haya en nosotros el mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Diga conmigo, la mentalidad de reino es una mentalidad de servicio. Dice Jesús en Mateo 20, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Usted sabe que el mundo mide al hombre por cuántas personas tiene a su servicio, pero el reino mide al hombre por cuántas personas ese hombre ha servido. La mente de reino es una mente de servicio, y el Señor Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Que bueno, Él se hizo semejante a los hombres y nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. La verdadera humildad trae poder. La falsa humildad se puede oler de lejos. El orgullo, hermano, causa estragos. No olvidemos que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice Santiago. Pero también el apóstol Pedro, en 1 Pedro 5, dice lo siguiente: igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos. ¿Cuántos jóvenes están contentos acá de estar sujetos a sus líderes? Ni un amén. Bueno. Igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. ¿Usted no sabe cómo aprender humildad? Le paso la fórmula: sométase a otro. Elija alguno para someterse y sométase a otro. No, tampoco se someta a cualquiera, ¿está? Gracias a Dios usted en esta iglesia tiene líderes, mentores, tiene pastores. Ahí tiene a los que usted puede someter para aprender humildad. Pero esposo, sométase a su esposa. Esposa, sométase a su esposo. Hijos, sométanse a los padres. Si su mujer le dice, mi amor, no hagas tal cosa, no lo haga por algo. Y si no se cumple, nomás porque lo dice la mujer. Claro, yo tengo en casa, mi señora tiene unos lentes de sol que son los mejores lentes de sol del planeta, y yo se los uso. Y me dice, no quiero que uses mis lentes porque vos te olvidás todo en todos lados. Al día siguiente me olvidé los lentes en un lugar, ¿viste? Pasa, y si no pasa, pasa porque lo dice que tiene que pasar. Así que sométase, porque Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Yo soy soberbio, Dios me resiste.
Así que si yo voy a buscar a Dios en oración y tengo algo de soberbia, Dios ni me oye. Me resiste, no me soporta si soy soberbio. Y yo no sé de usted, pero yo necesito gracia. Toneladas de gracia. Entonces necesito ser humilde. Porque la gracia no se obtiene al menos que caminemos por caminos de humildad. Así que si necesito gracia, yo tengo que aprender a lidiar con mi orgullo. Porque el orgullo bloquea la gracia de Dios en nuestras vidas. Así que el Señor Jesús tomó forma de siervo, se humilló a sí mismo y dice la palabra, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando decimos que estamos crucificados juntamente con Cristo, estamos haciendo referencia a la muerte de nuestra carne, de nuestro orgullo y de nuestro ego. En la vida nosotros tenemos 3 enemigos, 2 de ellos ya están vencidos. El primero es el diablo, ya está vencido. El segundo es el mundo, ya está vencido. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo venció al mundo. Está vencido. El tercer enemigo que no está vencido es la carne. A esa hay que crucificarla todos los días. Nuestros problemas en la vida muchas veces no se deben tanto a la escasez de Dios, sino a la abundancia de mi carne. Mejor dicho, si yo tengo escasez de Dios, si siento poco la presencia de Dios, si veo que Dios responde poco a mis oraciones, es porque tengo abundancia de carne. No es un problema en referencia a Dios, es un problema en referencia a nuestra carne. Carne es cuando empezamos a medir nuestro éxito por la superación material. En cuánto dinero gano, en qué casa tengo, qué auto manejo, qué celular me compré, cuánto dinero facturo, cuánta gente tengo en mi casa de paz, cuántos discípulos, etcétera, etcétera. Carne es cuando hacemos cambios en nuestra vida sin consultar a Dios basado en nuestra mentalidad humana. Nunca hagas un cambio en tu vida o en tu ministerio sin antes haber estado 3 días, 7 días, 10 días, 20 días, 40 días ayunando. No hay una cantidad determinada de días, nada más asegúrate que Dios te haya hablado antes de hacer un cambio en tu vida. Porque la guía del Espíritu Santo no siempre es inmediata. Dice Lucas 4 que Jesús era lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto 40 días de ayuno. El Señor era lleno del Espíritu Santo y tuvo que orar toda la noche antes de seleccionar a sus apóstoles. El Señor era lleno del Espíritu Santo y así todo tenía que orar y ayunar antes de tomar decisiones. Cuanto más nosotros. La carne es cuando aceptamos buenas palabras de parte de Dios que nos viene a través de un hermano, pero hay del que se atreve a darnos una palabra de corrección. La carne es cuando en lugar de confrontar amablemente a mi hermano, lo expongo ante los demás. La carne es cuando yo tengo un problema con Miguel, pero Mauricio, Oscar y Omar se enteran antes que Miguel. Carne es la razón por la cual podemos mandar mensajes de texto que hieran a nuestros hermanos. Carne es cuando decimos que es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Carne es la razón por la cual vivimos en nuestros hogares con nuestras esposas y parecemos completos extraños. No es nada más que carne. Diga conmigo, mi problema es la carne. Mi problema no es usted, mi hermano. Mi problema no es mi esposa con la que no logro ponerme de acuerdo. Mi problema no es mi suegra. Mire lo que le estoy diciendo. Mi problema no es el pastor o el líder. Mi problema no es el gobierno. Mi problema es mi carne. Siempre mi problema es mi carne. Y tenemos que tener la madurez suficiente para pararnos, ponernos frente al espejo y llamarlo por su nombre. Es la carne. La unción fluye cuando el ego huye. Dice Jesús en Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a uno mismo es estar dispuesto a dejar de lado mis pretensiones, lo que me gusta, hasta mis sueños si fuese necesario, para tomar mi cruz, es decir, para perseguir el propósito por el cual Dios me salvó. Pero donde me enamore demasiado del propósito y pase a formar parte de mí mismo, me tendré que volver a negar a mí mismo. Esto es lo que le pasó a Abraham con Isaac. Él se negó a sí mismo, él se despojó de todo, él dejó su tierra, su parentela, por seguir la voz de Dios, ir a una tierra que no conocía, la mitad del territorio era desierto, y Dios le prometió un hijo y una descendencia. Y cuando ese hijo estaba, que era Isaac, Dios le pide que él lo sacrifique. Abraham está dispuesto a sacrificar a Isaac,
no se lo niega, lo ofrece. Aunque Isaac era el sueño de Abraham y el propósito de Abraham, él estuvo dispuesto también a despojarse de su sueño, de su propósito, que estaba personalizado en Isaac. Cuando está a punto de sacrificar a Isaac, que Dios lo detiene para que no lo haga, Dios le dice: ahora sé que no me negarías ni a tu propio hijo. Eso es la evidencia de que Abraham no le negaba nada a Dios, estaba dispuesto a entregarle todo a Dios. Lo mismo nos pasa a nosotros, por ejemplo, a nivel de nuestras familias. Creemos que todo lo que tenemos nos pertenece. Solemos decir: mi familia, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, mi casa, mi auto, mi dinero. Y también ocurre lo mismo a nivel de ministerio. Mi ministerio, mi casa de paz, mis discípulos. Pero la verdad es que nada es mí, todo es del Señor. Dice el Salmo 24: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó. Es decir, el Señor creó todo, por eso le pertenece. Y este salmo está inspirado en Deuteronomio 10:14, y dice: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Nada es de mí, todo es de Él. Nosotros somos administradores de las cosas que Él nos da. Tenemos el aire en nuestros pulmones porque Él lo puso allí. Y algún día daremos cuenta también de qué hemos hecho con cada una de las respiraciones que Él nos permitió tener. Tenemos la necesidad de morir a nuestra carne. No es el reino nuestro el que estamos construyendo el reino de Dios. Cuando Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, está diciendo que tenemos la necesidad de tener una cruz personal, donde crucificar nuestra carne, porque la carne es la mayor enemiga del espíritu, y por eso la carne debe morir. Cuando Jesús dice: niéguese a sí mismo y tome su cruz, ¿se está refiriendo a eso? A que todo lo que vamos a despojarnos, a que todo aquello de lo que nos vamos a negar, lo clavemos en la cruz, lo crucifiquemos, para poder ser seguidor de Jesucristo. Dice Gálatas 5:17: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. La carne es la enemiga del espíritu. Por eso Jesucristo dijo: tome tu cruz, porque la carne solamente responde a la negación y a la crucifixión. La carne no es algo que uno puede ir manejándolo, la carne no es algo que uno puede ir controlándolo. La carne debe morir, la carne debe ser crucificada. Jesús vino a hablarnos a nuestro instinto egoísta, a nuestras egoístas ambiciones de elevarnos por encima de los otros, a nuestro comportamiento egoísta de obtener lo que queremos cuando lo queremos y al precio que sea, a nuestra egoísta actitud de ocuparnos únicamente de nosotros. Negar la carne significa no alimentarla. Es una lucha a muerte. Negar mi carne, no alimentarla, significa negarme a consumir aquello que estimule pensamientos negativos o que me aparten de Dios. Llámese música, llámese novela, llámese tele, internet, redes sociales. Negarme es, matar mi carne es negarme a poner delante de mis ojos todo lo que pueda despertar en mí pensamientos lujuriosos. Debemos negarnos a juntarnos incluso con gente que nos va a influenciar para dejar a Dios, que se va a burlar de nuestra costumbre de congregarnos. Debemos negarnos a la murmuración, a maldecir, a insultar, a mentir. Antes de decir: néguese a sí mismo y tome su cruz, Jesús estaba anunciándole a sus discípulos su muerte. Y Pedro le rogó que no, que por favor, que no se muriera. Pedro amaba a Jesús y no quería que se muriera, naturalmente. A Pedro le costó asimilar la posibilidad de que su maestro se fuera a morir. Presta atención a esto, porque siempre que tú decidas morir, alguien cercano a ti, principalmente alguien que te ama, no va a querer que te mueras. ¿Cómo explico esto? ¿Cuántos han perdido algún pariente cercano? Los que hemos perdido algún pariente cercano sabemos que el pariente muere y todo alrededor se revoluciona, para mal, afecta la vida a todo lo demás. Principalmente los que mueren transitando una enfermedad larga, distorsiona la vida de todos alrededor. Y cuando tú decides morir a tu carne, es decir, cuando tú decides ya no vas a seguir ciertas costumbres que antes seguías porque ya no querés alimentar tu carne, los que están a tu alrededor se van a sentir incómodos, no van a entender por qué ahora ya no haces lo que antes hacías. No van a entender en tu casa por qué no te sentás con nosotros a ver Tinelli como veíamos toda la noche en un momento de familia. Ay, se me esconde en el cuarto a orar y a leer la Biblia y no viene a ver Tinelli con nosotros, le están lavando la cabeza. Está en una secta.
Enseguida, puse un ejemplo bastante fácil para entender. Enseguida que vos decidís morir a tu carne, va a haber gente a tu alrededor, principalmente los que están más cerca tuyo, que no van a poder vivir con alguien que se esté muriendo, en términos espirituales, espiritualmente hablando, ¿verdad? Por eso la lucha en contra de la carne es una lucha diaria, a todos los días, a muerte. La carne tiene que morir. ¿Habrá alguien esta noche que quiera decir, yo quiero morir a mi carne, morir a mis deseos, a mis pretensiones, a todo lo que yo tengo, para resucitar a la nueva vida en Cristo Jesús? Porque no es todo muerte, viene hablando de a resucitar una nueva vida en Cristo Jesús. Dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y la vida que ahora vivo es la vida en Cristo Jesús. Por eso morimos y resucitamos a una nueva vida. Y venimos del domingo de Pentecostés, y Pentecostés no es Pentecostés, sino leemos Hechos capítulo 2, ¿verdad? Pero ya lo leímos. Así que vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 8, porque ese es el anuncio de Pentecostés. Mire lo que dice ahí la palabra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué? Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. A ver, diga conmigo, poder para ser testigo. Poder para ser testigo. ¿Qué significa testigo? Testigo significa mártir. Testigo es la palabra griega martus, de donde viene la palabra latina mártir, que significa uno que está dispuesto a mantener su testimonio hasta la muerte. Por eso Esteban es mártir, porque él estaba dando su testimonio cuando lo condenan a muerte, y seguía dando su testimonio cuando lo apedreaban. Por eso los apóstoles eran mártires, porque murieron por dar el testimonio. Pedro murió, según dice la tradición, crucificado como buen esclavo del Imperio Romano, morían todos crucificados. Pablo ya era ciudadano romano, tenía derecho a una muerte más digna, le arrancaron la cabeza, pero todos murieron porque seguían confesando a Jesucristo. Es decir, el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas, y cuántos estuvieron el domingo pasado en Pentecostés recibieron el Espíritu Santo para que seamos testigos, es decir, para que nosotros testifiquemos del Señor en todos lados, a precio que sea. Esto significa que el Espíritu nos fue dado para algo más que una experiencia inicial eufórica. El Espíritu nos fue dado para algo más que una manifestación de histeria colectiva. Cuando estamos todos aquí, el Espíritu Santo nos fue dado para mucho más que eso. El Espíritu Santo desea trabajar en nuestras vidas para que nosotros podamos llegar al nivel donde todo es acerca del reino y su expansión, y no acerca de mi supervivencia personal. Por eso dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. Todo en mi vida pasa por el reino y su expansión, no por mi supervivencia personal. Pero no dejamos al Espíritu Santo hacer la obra completa. Nos hemos quedado solamente en el hablar en lenguas y nada más. Y así como tenemos centenares de cristianos que hablan en lenguas todos los días, pero tienen la carne vivita y coleando. Hablan lengua acá el domingo y usa la rama seca, y después, ante el primero que se le atraviesa en el tráfico, también le hablan lenguas humanas. Trata de cualquier manera a su esposa en la casa, y después viene a la iglesia y Rambo saca la basura. Si tú dejaras que el Espíritu Santo haga su obra completa, no tendrías que preocuparte por tus asuntos personales. Y todo funcionaría con el reino de Dios en el centro. ¿Y habrá alguien dispuesto en esta noche a rendir a Dios su vida? Como decía la pastora acá el domingo pasado, el fuego cae si hay un animal arriba del altar. ¿Cuántos anhelan el fuego de Dios? Pues ¿cuántos van a venir a ofrecerse al altar para que el fuego de Dios caiga? ¿Cuántos están dispuestos a despojarse de sí mismos, a negarse a sí mismos, a estar dispuestos a renunciar a todo lo que amas, a quitar del trono tus deseos y ponerlo a Él? ¿Cuántos están dispuestos a entregar incluso sus sueños? Porque siempre tenemos esa cuestión adentro de que Dios quiere que cumplamos con nuestros sueños, y que Dios quiere cumplirnos los sueños, y los sueños pasan a ser Dios en nuestra vida. Todo por culpa de un salmo mal explicado. El Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué son las peticiones del corazón? Los sueños. Pero dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Primero me tengo que aprender a deleitar en Jehová, y después Dios va a cumplir mis sueños. Pero no los sueños de este corazón, sino los sueños del corazón que se deleita en el Señor. ¿Cómo yo hago para deleitarme en el Señor? Necesito tener
intimidad. ¿Por qué me deleita a mí pasar un rato con mi esposa a pasar un rato con cualquiera de ustedes? Y a ustedes los amo a todos, ¿eh? Porque tengo con mi señora una relación más íntima que con el resto de ustedes. ¿Y cuántos de los que están acá casados pasarían un rato con su esposa antes que conmigo? Y yo sé que me aman. Pero no siempre fue así. No siempre fue así. No siempre tuvimos una relación íntima con mi esposa. Porque para que vos tengas una relación íntima con alguien tiene que pasar tiempo. En algún momento con mi esposa éramos simplemente dos conocidos que iban a la misma iglesia. Después pasamos a ser uno que hacía que tocaba el piano y otra que hacía que cantaba. Y más nada, y terminaba la reunión y nos íbamos y chau. Pero en algún momento algo pasó que se empezó a ir un montón de gente a la iglesia. Entonces ya no era un grupo, ya éramos dos nada más. Y pasaron cosas que hicieron que nos acercáramos un poco más, que habláramos un poco más, que nos conociéramos un poco más y que nos empezáramos a enamorar. Todo radica en el tiempo que vos le dedicas a Dios. Hay gente que viene a la iglesia y se aburre porque no te deleita en Jehová. ¿Por qué? Porque no tiene intimidad con el Señor. Pero no importa, que no renuncie a venir a la iglesia, porque cuanto más tiempo pasa en la iglesia, más va a tener intimidad con Dios. Algún día se va a deleitar en venir a la iglesia. Hay gente que no lee la Biblia, total no la entiende. No importa esos minutos que pasás leyendo la Biblia, es tiempo que estás con Dios. Algún día ese tiempo se va a convertir en intimidad y esa intimidad se va a convertir en deleite. Hay gente que dice, yo oro pero me distraigo, no puedo orar más de 2 minutos. Bueno, no importa, esos 2 minutos son valiosísimos, no me los renuncies. Algún día serán 3, algún día serán 5 y cada tiempo que acumule cerca de Dios es tiempo que genera intimidad y es tiempo que hace que vos te deleites en el Señor. Y cuando ese proceso esté, ahí el Señor va a cumplir las peticiones de ese corazón. Capaz que no el de este corazón de hoy. Capaz que este corazón de hoy tiene sueños que el Dios no va a cumplir, porque vos todavía no te has deleitado en el Señor. A veces suena un poco duro y difícil, pero si te da lo mismo haberte quedado en casa viendo Uruguay que venía a la iglesia, ese corazón no se estaría deleitando en el Señor. A veces suena duro, pero si preferís hacer cualquier otra cosa, que tenés la opción de renunciarla antes que venir a la casa del Señor, ese corazón no se estaría deleitando en el Señor. Si podés soportar pasar semanas y venir a la casa del Señor, ese corazón no se está deleitando en el Señor. Pero cuando ese corazón aprenda a deleitarse en el Señor va a conceder las peticiones de tu corazón. Porque el Señor Jesucristo lo dijo. Si ustedes permanecen en mí, Juan capítulo 15, y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que quieran y os será dado. Si ustedes permanecen, diga conmigo permanecer. Si ustedes permanecen y mis palabras permanecen en ustedes, permanece necesita tiempo. No hay permanencia si no pasa tiempo. Y si permanezco a pesar de todo lo que pasa en ese tiempo, entonces pedí todo lo que quieras y te será dado. El apóstol Juan dijo, esta es la confianza que tenemos, que si pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos las peticiones que hemos hecho. En esta noche está el altar. Y habrá alguien que quiera venir a ofrecerse como un sacrificio vivo delante del Señor. Habrá alguien que quiera decir, Señor, yo quiero morir a mis sueños, a mis pretensiones, a todo lo que es mío, entrego mi vida para resucitar a la vida tuya. Habrá alguien que quiera tener esa mente de Cristo, ese sentir de Cristo, de decir, yo me despojo de mí mismo, me despojo de mí mismo, me despojo de mi carne, de mi ego, de todo. Y Señor, resucítame una nueva vida. Vamos a adorar al Señor en esta noche aquí en el altar del Señor, porque todos ustedes hoy son la carne del sacrificio y el fuego del Señor se va a derramar. Hoy vamos a decirle al Señor que estamos aquí delante de su presencia y que queremos ser una ofrenda para Él. Aleluya, Señor. Ora, Señor, busca su presencia. Aleluya. Te ofrezco todo lo que soy. Te ofrezco todo lo que soy para ti.
palabras. Dile, Señor, me entrego a ti en esta noche, Señor. Para ti, Señor, te entrego todo lo que soy, te entrego todo lo que tengo. Te entrego todos mis deseos y mis sueños. Nada, nunca más va a haber algo que se ponga entre vos y yo, Señor. Nunca más va a haber algo que sea más importante que vos en mi vida, Señor. Romo, vos, habla con el Señor. Hoy va a caer el fuego aquí en esta noche. Te vayas hasta que sientas que el Señor te haya consumido con su fuego. Hasta que hayas entregado todo delante de Él. Habla con el Señor y dile lo que le vas a entregar en esta noche. ¿Qué es lo que le vas a entregar? Tú sabes bien lo que se ha puesto en primer lugar entre tú y Él. Menciónaselo, díselo. Díselo, Señor, yo te voy a entregar esto, yo te voy a entregar esto otro. Nunca más nada va a ser más importante que tú en mi vida. Nunca más nada va a ser más importante que tú en mi vida. Ni mis sueños, ni mis anhelos, ni mis deseos. Todo quiero que desaparezca para que tú crezcas en mi vida, Señor. ¿Cuántos quieren más del Señor? Búscalo, búscalo. Para que crezcas tú. Señor, en el nombre de Jesús. Este es un pueblo arrepentido, Señor. Señor, yo estoy arrepentido por el tiempo que no te dediqué. Yo estoy arrepentido, Señor, por la forma en la que pensaba. Señor, estoy arrepentido porque no te puse en el trono. Señor, estoy arrepentido porque otras cosas fueron más importantes para mí que tú. Señor, estoy arrepentido porque me amargué cuando mi sueño se frustró. Estoy arrepentido porque me amargué cuando aquella petición no se cumplió. Señor, estoy arrepentido cuando me amargué y me enojé contigo porque las cosas no salieron como a mí me pareció y pensé que no era justo. Señor, estoy arrepentido. Este pueblo está arrepentido, Señor. Pon en nosotros la mente de Cristo. Pon en nosotros la mente de Cristo. Pon en nosotros el sentir de Cristo. Pon en nosotros el sentir de Cristo. Quebrántanos, Señor. Quebrántanos, Señor. Quebranta ese orgullo. Quebranta esa carne, Señor, que se resiste a que yo te busque. Quebranta mi ego, que me he creído que soy, Señor, delante de tu presencia. Oh, Señor, todo cuanto tengo es tu menguar, para que crezcas tú y nadie más que tú. Yo quiero menguar. Lo que el Espíritu Santo le va marcando. Inclina tu rostro y dile: Padre, estoy en tu presencia, agradecido por tu palabra. Señor, pongo mi corazón en el altar. Padre, pongo mi carne en el altar. Entrego ahí, Señor, toda mi carnalidad, mis pensamientos, mis vicios, mis errores, mis pecados. Entrego allí todo lo que te ofende: ira, gritería, malos deseos, todo lo que me conviene y lo que no me conviene de acuerdo a tu palabra. Lo pongo en el altar, toda la carne, y declaro que prontamente, de repente, vendrá del cielo el fuego que quemará toda carnalidad en el nombre de Jesús, y que impide esa carnalidad y que yo pueda escoger tus caminos primordialmente. Por eso, papá, al entregar toda mi carne, yo declaro libertad para ser guiado por tu Espíritu. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre mí el Espíritu Santo, y seré testigo. Estaré dispuesto a martirizarme siguiendo el testimonio tuyo. En el nombre de Jesús, yo declaro una vez más que he abierto el corazón, la puerta
y el camino para andar de acuerdo a ese camino que tú me has marcado. Declaro que la oposición entre la carne y el espíritu se elimina ahora al ser quebrantada y al ser calcinada toda carnalidad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dale el aplauso al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Digan conmigo, gracias, Señor. Decilo fuerte, gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.